Amén, gracias por estar aquí. ¿Está feliz de estar en la casa de Dios? Avísele a su cara. ¿Está feliz el día de hoy? Yo no sé usted, hoy me levanté como que muy feliz el día de hoy. No sé si amanecí más guapo de lo normal o qué pasó, pero me siento muy bien el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, Éxodo capítulo 16, y quiero que lea conmigo el versículo 2. Note lo que la palabra de Dios nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El título de nuestro mensaje el día de hoy es ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que el día de hoy tu Espíritu obre libremente en la vida de los creyentes. Danos una buena actitud. Danos un corazón abierto para recibir la palabra de Dios y para que la palabra de Dios transforme nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Y así, Señor, tengamos un mejor testimonio para el mundo de lo que es ser un verdadero cristiano. Te pido que estés con nosotros el día de hoy. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cristiano no debe quejarse. ¿Sabe usted que es pecado quejarse? La palabra de Dios le llama murmurar. La palabra murmurar es simplemente quejarse o hablar entre dientes o decir y con nuestras palabras expresar lo negativo de la circunstancia. Yo quiero preguntarle a usted, ¿es usted un quejoso? ¿Le gusta murmurar? ¿Le gusta ver las cosas negativas de la gente? Había un hombre, y este hombre era un ancianito, y parece que entre más anciano se volvía, más quejoso y más negativo se volvía. Y siempre a todas estas personas, siempre hay personas que les encanta hacerlos enojar. O ustedes de aquellos que se enojan fácilmente, o ustedes de aquellos que les gusta hacer enojar a los que se enojan fácilmente. Y sus nietos les encantaba hacerlo enojar. Era un viejito quejoso, era un viejito que siempre tenía una cara larga. Y para divertirse, los nietos decidieron ponerle queso en el bigote, y este queso olía siempre feo. Era uno de esos quesos que huele a pies. Le ha tocado comer. Y mientras él estaba dormido, los nietos se lo pusieron en todo el bigote. Y se fueron al cuarto, a la sala, y esperaron a que se levantara el viejito gruñón. Y ciertamente se levanta y empieza: apesta este cuarto. Empieza: ¡hey! ¿Por qué huele feo este cuarto? Y se sale a la sala. Y en la sala todavía huele feo, y decía: la sala también apesta. Y se va a la cocina, y la cocina también apesta. Y se fue al patio y decía: todo el mundo apesta. Lo que él no se dio cuenta es que lo único que olía feo era él. Así son las personas quejumbrosas. Alguien dijo: la persona quejumbrosa es como el mal aliento. Es fácil notarlo en otra persona, pero no en mí mismo. Hay muchas personas que se quejan. Se quejan de las circunstancias en las que viven. Se quejan del día en el que viven. Hace mucho calor, hace mucho frío, está húmedo, está seco, es temprano, es tarde. Hay personas que se quejan de todo, se levantan de malas. Una vez una persona me dijo: me levanté de malas con el pie izquierdo. ¿Cómo le haces para levantarte ya enojado? Pero se levantan y la espalda, el brazo, todo les duele. Hay algunos que hasta el cabello les duele. De todo se queja, y sabe que es pecado quejarse. La palabra de Dios nos enseña que no debemos murmurar. En realidad, la Biblia nos enseña que uno de los pecados más graves de los que los israelitas fueron castigados gravemente fue porque se quejaban. Si Dios castigara esta semana a todos los que se quejaron, ¿quién estaría castigado hoy? ¿Sabe que el ser quejoso afecta nuestra actitud? Por eso algunos ya vienen de malas, ya se pelearon. Son las 12 del día y ya está enojado.
Note lo que dice 1 de Corintios capítulo 10, versículo 10, porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos escribió a propósito estos versículos de cómo los israelitas, el pueblo de Dios, se quejaba, para que usted y yo no seamos quejumbrosos. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios 10, 10, ni murmuréis, como algunos de ellos. ¿Qué hacían ellos? Dice la Biblia, se la pasaban murmurando y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice la Biblia, te lo escribí, ¿para quién? No para su vecino, para usted. A usted el quejumbroso, a usted el que todo le molesta, a usted el que siempre encuentra una cosa negativa, a usted el que se queja de las circunstancias de las personas, de los lugares en donde está. A usted se lo escribió. ¿Para qué? Para que el cristiano no sea quejumbroso. Quiero preguntarle a usted, ¿por qué se queja? ¿De qué se queja? La Biblia nos enseña que no debemos de quejarnos. Oh, la queja es peligrosa. Porque mire, si no tiene cuidado, la queja se contagia. Es más contagiosa que la gripa. Hay personas que contagian toda su negatividad por todas partes. ¿Ha escuchado a alguien decir, no quiero tu vibra? ¿Sabe qué le están diciendo? Que usted es un quejoso. La Biblia nos enseña que se contagia. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, versículo 2. Por eso hay familias enteras quejosas. Todos se quejan. Y entonces se juntan y ¿qué cree? Hay queja. Y ahí está el hombre, y el hombre llega de trabajar y se está quejando. No, hombre, la casa no está como quiero. Las pantuflas no están exactamente como las quiero. Las tortillas no están calientes, o están muy calientes, o están muy frías. Siempre se queja. Y luego se lo contagia a la esposa, y la esposa también se queja. Y entonces dices, ¿por qué llegas tarde? Nunca traes dinero suficiente. Mira cómo están los niños, nunca me hacen caso, de todo se queja. Y ahí está el esposo quejoso, la esposa quejosa y un montón de muchachitos quejosos ahí también. Quejoso junior, quejoso segundo, quejoso tercero, y una familia llena de quejumbrosos. Note lo que dice la Biblia, Éxodo 16, 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuántos? ¿Cuántos se quejaron? Lo voy a esperar a que llegue Éxodo capítulo 16, versículo 2. ¿Ya estamos despiertos? Si no le gusta el mensaje, al ratito se queja. Dice la Biblia, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuántos? Todos, de verdad, todos tenían problemas, todos. Ni uno que no se quejó. Todos se quejaron. ¿Sabe por qué? Porque se contagia el ser quejumbroso. Si usted se junta con quejosos, usted va a ser el siguiente quejoso. Si usted es quejumbroso, no se me acerque. Me da más miedo que la enfermedad que estaba circulando por aquí. Porque se imagina ser negativo y quejoso todo el tiempo. Es que sabe que el ser quejoso es muy peligroso porque nos ciega. ¿Sabe que hay personas que se quejan hasta de un Dios perfecto? Imagínense qué esperanza tiene su esposo o su esposa o sus hijos. Se quejan de las circunstancias en las que Dios los pone. Se quejan en los castigos que Dios les da. Se quejan de cómo Dios hace las cosas. Hay personas que dicen, si Dios es tan bueno, porque hay cosas malas en este mundo. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado gente que se queja de cómo Dios juzga al mundo? Y dice, no, ¿por qué no los para en un momento? ¿Por qué no los mata a todos? Mire, si Dios el día de hoy dijera, voy a castigar a todos los malos a las 3 de la tarde, ¿dónde estaría usted a las 3:01? ¿De qué se queja? ¿Usted es tan malo como su vecino? No, pastor, yo no. Usted es peor. Porque aparte de todos esos pecados trae orgullo. Y el orgullo es el pecado más satánico que existe. Es quejoso. Si usted es quejoso, el día de hoy este mensaje es para usted. El título de nuestro mensaje es ¿por qué te? Dígalo conmigo, ¿por qué te? ¿Por qué te quejas? Vamos a ver 3 verdades
valiosas acerca de murmurar. Número 1, las circunstancias del pueblo. Porque hay muchas personas que dicen, pastor, yo no soy quejumbroso. Simplemente me han puesto en unas circunstancias que me hacen quejarme. ¿Quién dice, pastor, las circunstancias me hacen quejarme? Sea honesto, dígalo conmigo. A mí me hacen quejar. No me quejo de la madrugada, me quejo que me levantaban temprano, ¿no? No me quejo de que me levanté de malas, me levantaron de malas. Debieron de haberme levantado con desayuno en la mesa, una cancioncita. Una vez fui a los Estados Unidos y a mi primo lo levantaban prendiéndole la luz y apagándola 3 veces. Dije, no, a mí me levantaban con un atomizador. Qué hermoso despertar así. Algunos dicen, ese es el problema, mis circunstancias. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que las circunstancias no es el problema es usted. Note lo que dice la Biblia, Éxodo 16:1. Partió luego de Elim. Imagínese de qué se queja. Usted pudo haber llamado, le pudieron haber puesto Elim. Toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, estos hombres estaban quejando de las circunstancias en las que estaban. ¿En dónde estaban? Dios los acababa de librar, sacar de Egipto hace 2 meses y 15 días. ¿Se imagina usted? Póngase en el lugar de ellos. Hace 2 meses y 15 días habían visto el mar rojo partirse. Dios había obrado en sus vidas, los habían sacado. ¿Se acuerda de su condición de ellos en la tierra de Egipto? Usted se acuerda, pero ellos no. Vean lo que dice Éxodo 16:1. Dicen ellos, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, han pasado 2 meses y 15 días y ya se están quejando. ¿Se acuerda cómo estaban antes? Regrese a Éxodo 12, porque ellos ya no se acordaban. Ellos decían, se están quejando de dónde estaban y dicen las circunstancias. Mira, sería mejor estar en Egipto, sería mejor morirme que estar aquí. Se quejan de dónde están, pero no se acuerdan de dónde estaban hace 2 meses y 15 días. Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Por 430 años ellos fueron esclavos. Note lo que dice Éxodo capítulo 1. Por 430 años no los trataron bien. Los golpeaban, los lastimaban, se burlaban de ellos, les añadían más peso, siempre les iba mal. Note lo que dice Éxodo capítulo 1 versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Ellos, su trabajo era molestarlos con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Note esto: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué le iban a hacer a su hijo? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Hace 2 meses y 15 días estaban en un lugar donde abusaban de ellos, los latigaban, los golpeaban, y mire, por si fuera poco, les mataban a sus hijos. ¿Se imagina todos estos israelitas a los que le mataron un hijo? Dios los rescata y se están quejando. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias no es la razón por la que usted se queja. Usted se queja porque es un quejoso. ¿Es usted un quejoso? ¿Ya se quejó hoy? ¿Es culpable como yo? Ya nos quejamos. Es que sabe que este pecado se nos va así rápido. Quejamos todos los días. Es más, ya ni nos acordamos cuándo fue la última vez que se quejó. Si no lo pensamos, ni siquiera pensamos que es pecado. Se nos olvida. Pero somos quejosos. Y las circunstancias no tienen nada que ver porque usted se queja. Dios los libró de la tierra de Egipto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, versículo 1.
estos israelitas deberían de estar, mire, bien felices, porque los herían, los esclavizaban, los lastimaban, les mataban a sus hijos y Dios los rescató. Pero no están felices, se están quejando. Note lo que dice la Biblia. Al final, dice la Biblia, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, si usted fuera esclavo y lo rescataran a usted y su familia, ¿se estaría quejando o estaría feliz? No, yo no, pastor. Entonces, ¿por qué se quejan? La Biblia estaban quejando. Dios había visto su aflicción. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3 versículo 7. Se estaban quejando con Dios cuando Dios fue el que los rescató. Dios los escuchó, Dios vio su aflicción, Dios se preocupó por ellos, Dios les ayudó, Dios los acaba de sacar 2 meses, 15 días y ya se están quejando. Note lo que dice el versículo 7 de Éxodo 3. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también ha visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios amaba al pueblo de Israel. Dios vio su aflicción, Dios escuchó su clamor, escuchó su oración, Dios los vio, se preocupó por ellos, les ayudó. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Quejoso. 2 meses y 15 días. Ya se está quejando. Pero sabe que Egipto es una representación del mundo. Y cómo el mundo oprimía a los israelitas y cómo el mundo nos oprime a nosotros. ¿Se acuerda cómo era su vida en el mundo sin Dios? Cuando éramos sin Cristo, los pecados que lo esclavizaban, el diablo que lo lastimaba. ¿Dónde estaría su matrimonio sin Dios hoy? ¿Dónde estarían sus hijos sin Dios hoy? O sea, por más mal que le vaya hoy, en el mundo nos iría peor. Pero aún así hay cristianos que se quejan. Hay pueblo de Dios que se queja. Se queja de la esposa. ¿Alguna vez se ha quejado de su esposa? La esposa que me diste, Señor. Mírala nomás. Algunos se quejan del esposo. Algunos se quejan de estar en los caminos del Señor. ¿Sabe que algunos se quejan de ir a la iglesia? Algunos se quejan de servir al Señor, que los rescató, que los salvó. Es que no se acuerdan que estaban en camino al infierno. No se acuerda que su esposa, sus hijos estaban en camino al infierno. No se acuerda el pecado que dominaba su vida. No se acuerda el pecado que le separaba de sus seres queridos. No se acuerda de cómo se levantaba con miseria y con remordimiento todos los domingos por lo que había hecho el sábado. No se acuerda de todo eso. Y por eso el cristiano se queja, porque no se acuerda de cómo era su vida en Egipto. Cristianos quejumbrosos. Yo no entiendo por qué te quejas. Se queja el cristiano. Dios vio nuestra aflicción. Dios vio su necesidad. Dios vio cuando usted le clamó. Dios vio cuando usted le pidió ayuda. Cuando usted le pidió que entrara en su vida. Ahí estaba Dios. Y le ayudó. Y ahora que Dios le ayudó, se digna el cristiano a quejarse con Dios. Que el problema no son las circunstancias, el problema es que usted y yo somos quejosos. ¿Sabe que el cristiano siempre debería tener una sonrisa en la cara? Y algunos hasta más guapos se ven, algunos no, pero igual pues es lo que traes. Es que yo no entiendo un cristiano que no sonría. ¿Amaneció salvo hoy? O algunos ya perdieron su salvación. Por eso, o sea, si estuviera triste. ¿Amaneció salvo hoy? ¿Su familia es salva hoy?
Se le murió su esposo, su hijo, hoy. Algunos estarían felices nada más así. Perdió el trabajo. ¿Por qué está así hoy? ¿Por qué no puede sonreír? No es hijo de Dios. No tiene un Dios que escucha su clamor, que escucha sus problemas. No hay un Dios en el cielo, no hay Dios hoy. ¿Por qué está así hoy? ¿Sabe por qué? Porque son quejosos los cristianos. Uno de los problemas más comunes hoy en día, pecados más comunes, es ser quejoso. Y este pecado, ¿sabe usted que Dios mató más gente por murmurar que por cualquier otro pecado en la Biblia? Para Dios es grave el quejarse. No es problema de las circunstancias. Es problema de que ustedes, ¿qué somos? Quejosos. Número 2, escribe ahí la murmuración del pueblo. La circunstancia del pueblo no era la razón por la que murmuraban, era porque eran simplemente quejosos. Y entonces murmuran. Note lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios los había sacado 430 años en esclavitud. Dios los saca y lo único que ellos pueden hacer después de 2 meses y 15 días es quejarse. Quejarse. Muchas personas siempre se quejan de todas las circunstancias en las que están. Se quejan de la gente, se quejan de los problemas, se quejan de las pruebas, se quejan de sus consecuencias del pecado. De todo se quejan. De todo se quejan. Dice la Biblia, el cristiano no debe murmurar. ¿Sabe de qué se quejaban también estos hombres? No solamente de las circunstancias, pero también del liderazgo. Vaya conmigo a Éxodo 16:2. Le echaban la culpa a Moisés. Porque el quejoso siempre encuentra la forma de echarle la culpa a alguien más. No es que yo sea el problema, es que todos los demás son el problema. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Sabe qué? ¿Contra quién estaban ellos? Contra Moisés y Aarón. ¿Sabe usted quién era Moisés? Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Moisés no tenía necesidad de estar con el pueblo de Dios. Moisés estaba bien, tenía riqueza, posesión, paz. Él ya iba a vivir en el palacio por toda su vida, pero dice Hebreos que él escogió dejar los tesoros de Egipto para ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Un buen líder o un mal líder? Pero aún así, ¿qué cree? El quejoso encuentra forma de quejarse. ¿Sabe que hay hijos que se quejan de sus padres? Cuando hay hijos que no tienen padres. ¿Sabe que hay hijos ingratos que deshonran y no obedecen a sus padres? Cuando hay personas allá afuera que no les importan sus hijos, que abandonan a sus hijos, que no aman a sus hijas, y todavía el cristiano que tiene padres cristianos se queja de sus padres. ¿Sabes por qué? No porque tienes malos padres, porque tú eres un quejoso, eres un ingrato, eres un hijo que no aprecia lo bueno que Dios te ha dado. Quejumbrosos. ¿Por qué no me dan esto? A mí no me dejan hacer esto, no me dejan hacer aquello. Quejumbroso, niño berrinchudo. Lo que necesitas es conocer a Pancha. Si no la conoce, luego se la presento. Son niños berrinchudos. Yo no entiendo a un cristiano que se queje de un padre o una madre cristiana. ¿Sabe cuánto hace un padre por su hijo? ¿Sabe cuánto hace una madre por los hijos? ¿Y te atreves a hacerle muecas, a murmurar cuando no te escucha, a hablar mal de ellos? Es un quejoso. Hay esposos que se quejan de la esposa. La mujer, esta mujer, pastor. Yo sería un tremendo cristiano. Sería el apóstol Pablo si no fuera por ella. Mi aguijón en la carne. Esta no es costilla, dicen, es aguijón. ¿Sabe que el problema no es su esposa? El problema es usted que es quejoso.
Hay mujeres, esposas que se quejan del esposo. Míralo, míralo. Nunca ayuda en la casa. Esa casa que te compró nunca te ayuda. Nunca ayuda a cocinar la comida que él compró. No se enoje pues. ¿Por qué se queja? ¿De qué se queja? ¿Sabe que hay hombres que no proveen por sus esposas? ¿Sabe que hay hombres que no les importa y se van y abandonan a su familia? ¿Sabe que hay hombres que no tratan con honra y con delicadeza a la mujer? ¿Sabe que hay hombres que no vienen a la iglesia y no son líderes espirituales? ¿Y usted de qué se queja? ¿De qué se queja? Yo no entiendo, cristianos son quejosos. Oh, pero hay también padres que se quejan de sus hijos. Todo el día en la iglesia. Sí, mejor que esté en las drogas o en el anexo, ahí todo el día. Mejor. Hay cristianos que simplemente son quejosos. Hay personas que se quejan del liderazgo de la iglesia. No, hombre, ese pastorcito me regaña. Pues ¿para qué viene? Jamás regaño aquí. ¿Sabe que hay personas de todo se quejan? Hay pastores, miren, que se quejan de su congregación. Cuando Dios ha decidido usar a personas, mire, que no somos dignas de ser usadas por Dios. Yo le pregunto al pastor, ¿de qué te quejas? Si es un privilegio servirle al Señor. Es que sí se da cuenta que no hay razón para quejarnos. Déjeme preguntarle esto. ¿Cuántos problemas ha solucionado quejándose? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quejó con su esposa o su esposo y a ellos les llegó una epifanía y dijeron, órale, ahora lo veo todo claro, tienes razón? Nunca ha pasado eso, ¿verdad que no? Es que la queja no soluciona nada. ¿Sabe qué es lo único que hace? Envenena su corazón. ¿Por qué se queja? Se quejaban de ellos. Mire, Dios no quiere que nos quejemos. Vaya conmigo a Santiago 5:9. Hay hermanos que se quejan de otros hermanos. No me saludó, me vio feo, me barrió con los ojos. No barre ni con la escoba y usted dice que lo barrió con los ojos. Note lo que dice la Biblia, hermanos. Los espero. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Es usted qué hace quejándose de otro hermano? ¿Es usted el juez de su hermano? Dice la Biblia, tú no te debes de. Cada vez que usted hable su boca para decir algo negativo de su hermano, usted es el problema. No, pastor, yo nada más voy a comunicar. Pues no comunique, mejor arregle su problema. Que no arregla nada. El quejarse de otro hermano no arregla. Mire, lo voy a decir en confianza, pastor. Nomás acá para que usted sepa. Ese Toñito. ¿Usted cree que no sé? Mire, quejarse no soluciona nada. Dios dice, no se queje. Nunca se queje del liderazgo. Nunca se queje. Hay personas que se quejan del trabajo. Y luego se quejan porque los despidieron del trabajo. Y luego otra vez ahí va al mismo trabajo, a pedir trabajo. ¿De qué se queja? Nunca debe el cristiano de. ¿Cuándo es bueno quejarse? ¿Cuándo debo quejarme? Entonces pregúntese, ¿por qué me quejo? Vaya conmigo a Éxodo 16. Y es que va más allá. La gravedad de quejarse todavía va más allá de simplemente quejarse de las circunstancias o de las personas. Es que toda queja en nuestra vida es queja contra Dios. Note lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mira, exagerados son los que se quejan. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. De eso se quejaban. Ve el versículo 8.
Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado. ¿Contra quién? Contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra... Ve que cada vez que usted se queja, no se queja de sus circunstancias, o del liderazgo, o de las personas, o de los hermanos, o de su familia. Usted se queja con Dios. Porque usted le está diciendo a Dios: te equivocaste, estás mal, me diste los padres equivocados. ¿Cómo se te ocurre darme a mí estos padres? ¿Cómo se le ocurre a Dios ponerte bajo esa prueba? ¿Cómo se le ocurre a Dios castigarte por tu pecado? ¿Cómo se le ocurre a Dios hacer lo correcto y lo bueno? ¿Cómo se le ocurre a Dios tocarte a ti? Eso es lo que estoy diciendo. No estoy conforme con las cosas que Dios hace. No estoy conforme con el liderazgo, no estoy conforme con las reglas. Dice la Biblia: todo lo establecido está establecido por Dios. Dios lo permite en su vida. Y Dios nunca se equivoca. Entonces le pregunto: ¿por qué se queja? ¿Sabe por qué se queja? Porque usted tiene un corazón ingrato, un corazón quejumbroso. Por eso nos quejamos. Y es que lo cultivamos y lo cultivamos y lo cultivamos hasta que se convierte en la forma en la que vivimos. Haga este ejercicio esta semana. Escriba, mire, ponga un palito cada vez que se queja. Qué tan quejumbroso es. ¿Sabe por qué? Porque su corazón es ingrato. ¿Cómo se cultiva un corazón ingrato? Aquí mismo lo dice, mire, Éxodo 16:3. Dice la Biblia que los israelitas se olvidaron del poder de Dios. Y entonces se quejaban de que Dios no actuaba en su lugar, de que Dios los había sacado y que no les iba a ayudar, que no les iba a proveer, que no les podía dar carne. Se quejaban de las circunstancias porque decían: Dios no las puede cambiar. Note lo que dice Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. ¿Sabe qué está diciendo? Dios en este desierto no puede cuidar de mis problemas. Cada vez que yo me quejo, le estoy diciendo: Dios, tú no puedes. Es un gran problema, y usted cultiva un corazón ingrato, cultiva un corazón quejoso. Cuando usted se queja de su esposa, en lugar de orar por ella, usted le está diciendo: Dios no puede, ya. ¿Sabe que cada queja debería de ser transformada en una oración? Porque Dios puede cambiar las cosas. Yo le pregunto: ¿le podría dar carne Dios a los israelitas en el desierto? Dios les dio carne y agua y todo. ¿Qué tal si ellos, en lugar de quejarse, hubieran orado por lo que querían? Ahí le va una idea bien loca. ¿Qué tal si en lugar de quejarse por su esposa, ora por ella? Todas las veces que se quejara por ella. No, hombre, algunos serían hombres de oración. ¿Qué tal si en lugar de quejarse del don de la casa, orara por él? En lugar de quejarse de que le falta sabiduría, ¿por qué no ora por sabiduría? En lugar de quejarse de que es bien impaciente, ¿por qué no ora para que Dios le dé paciencia? A lo mejor para eso le mandó a usted, para que le dé paciencia. ¿Usted sí se da cuenta? Dice la Biblia: no tienes porque no. O sea, es que tirarle un berrinche al Señor no es orarle al Señor. ¿Qué tal si en lugar de quejarte de tus padres, oraras por ellos? ¿Qué tal si en lugar... Ahí le va, no se vaya a enojar. Ahí voy a tener atrás una caja de quejas. Para terminar este servicio usted la puede poner ahí. Va a estar ahí justo al lado del bote de basura. ¿Qué tal si en lugar de quejarse del liderazgo, orara por él? Cambiaría nuestra vida. La queja no cambia nada. La oración lo cambia todo. Toda queja se debería de convertir en oración. Es un recuerdo para que usted ore.
No se queje de sus circunstancias, ore por ellos. No se queje de sus problemas, ore por ellos. Sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego. Nunca en queja. Nunca escúcheme bien, nunca le es permitido al cristiano quejarse. Nunca. Pero ¿qué hace? ¿Qué crea un corazón ingrato? Olvidarse del poder de Dios. Dios puede transformar su situación. Ore. ¿Qué más? Mire, note lo que dice Éxodo 16:3. No solamente olvidaron su poder, pero olvidaron de su bondad de Dios. Éxodo 16:3, al último del versículo dice: pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que Dios los salvó de la tierra de Egipto para tratarlos peor? Para matarlos. ¿Usted cree que servimos a un Dios así? ¿Qué bofeteaba en la cara de Dios decirle: tú me sacaste para hacer algo malo? Porque Dios es santo, santo, santo. Bondadoso es el Señor, misericordioso es el Señor, que nos da de sus misericordias todos los días. No servimos a un Dios malo. Oh, pero hay un montón de cristianos que así son. Se quejan de la iglesia. Me trajiste a esta iglesia para morir espiritualmente. Me diste a esta mujer para hacerme la vida miserable. Estos hijos que me los diste para vivir en pobreza. ¿Sí se queja o no se queja? Este trabajo que me diste, no, hombre. ¿Sabe que algunos dudan de la bondad de Dios? Por eso usted se queja de las pruebas en las que Dios le pone, porque usted piensa que las pruebas que Dios le da a usted le van a lastimar, no le van a crecer. La última vez que yo leí la Biblia decía: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea que si usted está pasando por un problema, bien, qué bueno. No, pastor, es que usted no conoce mis circunstancias. Desde que me he hecho cristiano me ha ido mal. Desde que me he hecho cristiano he sacrificado muchos domingos sin trabajar. Todo el dinero que he perdido. Yo digo: ¿y dónde están todos esos millones antes de que llegara? Nunca diezmó. ¿Dónde está todo ese dineral que hizo antes de llegar al Señor? Es que en lugar de ir al parque tengo que ir a la iglesia. Nos falta tiempo familiar. ¿Cómo está su familia sin Cristo? ¿Usted piensa que las reglas que Dios puso en la Biblia son para hacerle su vida infeliz? Ahí está el cristiano amargado. No puedo ir a las fiestas. No puedo tomar alcohol. No me puedo emborrachar y atropellar a una persona. ¿Por qué no me deja formar el Señor y morir de cáncer? Quisiera que me dejara tomar una gota, una copita social para tener cirrosis después, para que mis hijos salgan alcohólicos, para que los pongan en el anexo, para que en lugar de preocuparme de levantarme temprano con mi familia para ir a la iglesia, irlos a visitar al anexo. ¿Sabe que la muchachita se queja? No me dejan tener novio. ¿Cuánto quisiera, Señor, que me dejaras disfrutar mi vida como madre soltera y 3 hijos? O sea, ¿usted piensa de verdad que las reglas que Dios le puso ahí es para hacerle miserable su vida? ¿De verdad? ¿No sabe que Dios es un Dios bueno? ¿No sabe que todo lo que Dios escribió es para su bien? Qué tristeza que hay cristianos que se quejan de Dios. Por eso hay cristianos quejosos, porque dudan de la bondad de Dios. ¿Y sabe por qué son quejosos? Porque olvidan la crueldad de Egipto. Note lo que dice Éxodo 16:3. Éxodo 16:3. Note bien lo que dice la palabra de Dios. Y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra del Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Espérate. ¿Cuándo fue la última vez que comiste carne en Egipto? ¿Cuándo había ollas de carne ahí? Pero ¿sabe qué? El ser quejoso te ciega. Me hubiera quedado en la otra iglesia. Me hubiera quedado en el mundo.
me hubiera quedado con Satanás. Allá estaba bien, mira nomás, allá me iba bien. Los sábados, en lugar de ganar almas, iba a la fiesta. Allá me iba bien. Y usted se le olvida que el mundo estaba destruyendo su vida. Yo le pregunto, ¿se le iba tan bien? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué busca a Dios? No se le olvide cómo lo trataba el mundo. No se le olvide cómo lo hacía sentir Satanás. ¿Sabe que muchos estaban en depresión antes de llegar al Señor? Muchos sus matrimonios ya no estuvieran aquí si no fuera por el Señor. Muchos sus hijos no estarían aquí el día de hoy, estarían en la cárcel, en un anexo, estarían teniendo 16, 17 años con chamacos ahí. Un desastre en la vida de nuestros hijos si no fuera por Dios. O sea, ¿de verdad es usted tan ciego que no ve la bondad de Dios y piensa que el mundo es mejor que Dios? No se acuerda. No se acuerda cómo le iba. Por eso es impresionante que hay cristianos que aman el mundo y las cosas que están en el mundo, cuando nos iba muy mal en el mundo. ¿Se acuerda cómo se levantaba con remordimiento en su corazón? ¿Se acuerda cómo se levantaba rogando por sus hijos para que estuvieran en los caminos del Señor? ¿Se acuerda que no podía sonreír? ¿Se acuerda de la soledad? ¿Se acuerda del vacío que se siente ahí? ¿Se acuerda de las noches llorando por la ayuda del Señor? Es que Egipto no es bueno. Pero a estas personas que se quejan, se les olvida lo malo que es el mundo. Algunos que crecen en la iglesia, eso es lo que pasa, por eso se amargan con la iglesia. Porque no se dan cuenta lo malo que es el mundo hasta que van y echan a perder su vida. Si tú creciste en una familia cristiana, más te vale que des gracias. Porque te han salvado de mucha esclavitud, muchas heridas, muchas cicatrices. Porque estás en los caminos del Señor. Hay personas tan ingratas que note lo que dice Números capítulo 14, versículo 1. Que no solamente se quejan, no solamente empiezan a decir, ¿cómo nos la pasábamos bien allá? Algunos hasta quieren regresar al mundo. Lo piensan, lo dicen, lo hacen algunos. Note lo que dice Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y se quejaron otra vez contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a ir. Ahí van otra vez. El perro que vuelve a su vómito. No me saludaron, me voy al mundo. Así no se puede, pastor. ¿No se acuerda cómo lo trataban allá? O sea, allá hasta de groserías le decían y usted, su cuate. ¿A poco le hablan con respeto allá? Acuérdese, no se haga. Y aquí no me saludaron. Ya aquí no hay amor. Designemos un capitán y regresemos. Se quejan de servirle a Dios. Es que pastor, es bien cansado servirle al Señor. Pues usted qué piensa que la palabra servir significa. O le sirve al mundo o le sirve a Dios, no hay de otra. Yo voy a ir a vivir mi vida, ándele pues. Cuando regrese será una buena ilustración. Porque el mundo no es bueno. ¿Sabe que el libro de Job es el mejor libro para ver lo cruel que es el diablo? Cuando agarra a un cristiano.
Dios nada más le dijo, ok, te doy chance. ¿Y sabe qué hizo? Le mató a sus hijos, le quitó su salud, le quitó su riqueza, todo le quitó. Eso es lo que le pasa al cristiano que se sale de la protección de Dios. Dios nada más le quitó la protección, mira, y le dijo, no le quitas la vida, porque si no, ¿qué cree? Hasta la vida le hubiera quitado. Eso muestra la crueldad de nuestro enemigo. Como león rugiente está buscando a quién devorar. ¿Qué va a hacer usted en el mundo? ¿A qué va a regresar? ¿No se acuerda de cómo el vicio lo tenía esclavizado? ¿No se acuerda de cómo usted se sentía después de que se gastó todo el dinero que tenía en drogas, en alcohol? ¿No se acuerda cómo lo golpeaba a su esposo, su esposa, los gritos, el llanto, el dolor, el problema con los hijos? ¿No se acuerda de eso? Es que el mundo no es bueno. Pero el cristiano es ingrato. Nunca piense tal cosa. No se le olvide lo malo que es el mundo. Finalmente quiero que note ahí la reacción de Dios a su murmuración. Porque Dios se enoja contra aquellos que murmuran. Es un pecado muy grave. Dios castiga toda persona que murmura. Y recuerde, toda murmuración es en contra de Dios. Éxodo 16:7, note lo que dice la palabra de Dios. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Sabe que Dios escucha sus murmuraciones? Quiero recordarle hoy, joven, jovencita, hermano, hermana, esposo, esposa, Dios escucha cada murmuración en su mente, en su corazón. No importa cuánto lo susurre usted, Dios lo escucha. Toda queja Dios la escucha. Y no es queja en contra de las circunstancias o de la gente, es queja en contra de Dios. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien quejarse de usted? Hablar mal de usted. ¿Cómo se siente? Imagínense cómo se siente el Señor cuando sus hijos, a los que Él rescató, a los que Él ama, hablan mal de Dios. ¿Por qué murmura? ¿De qué se queja? Dios dice que no debemos quejarnos. Vaya conmigo a Filipenses 2:14. A Dios le desagradan enormemente las murmuraciones. La Biblia nos prohíbe quejarnos de cualquier modo. Nadie debe quejarse, nunca. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2:14, hace todo sin murmuraciones. Y usted debe de hacer todo sin quejarse. Vamos a la iglesia, amén. Algunos ya llegaron a la iglesia y todavía no está feliz. Se levanta en la mañana otra vez la iglesia. En lugar de decir gracias Dios por la vida. Todo hacerlo sin. Debe de lavar los baños, ¿cómo? Hombre, y lo lava. El cristiano debería ser feliz. Es más, usted debería de ser de esos que son tan felices que caen mal. ¿Alguna vez he visto esos? ¿Cómo está? Al 100, al millón. ¿Cómo te va en el trabajo? En lugar de decir, no, hombre, trabajo, me explotan, me va mal, no me pagan bien, el jefe es un gritón. En lugar de decir eso, decir, qué bueno que tengo trabajo. ¿Cómo va la casa? Qué bueno que tengo hogar. ¿Cómo está tu carro feo? Todavía corre, pero lo empujo. Y de bajada me lleva. ¿Ve cómo cambia todo? ¿Sabe por qué? Porque el murmurarse hace que Dios se vea mal. Note lo que dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Alguna vez ha tenido un hijo que le hace quedar mal? Yo he andado con mi hijo y le dicen, ¿por qué estás tan flaco? Mi papá no me da de comer. No, hombre, chamaco, ya. Cállate, te van a creer. A la mamá le dicen, no te pongas esos pantalones, van a pensar que no tienes papás.
todos rotos. A Leo le quería tirar sus zapatos feos porque ya estaban rotos y él dijo, no, son mis favoritos. Y luego le pregunta, ¿por qué tiene los zapatos rotos? No me compran otros. Hijo, este chavo me hace quedar mal. Pero ¿sabe que usted hace quedar muy mal a Dios? Cuando un cristiano se queja. ¿Cómo está tu matrimonio? No, hombre. No, está pesado. No te cases. No te cases. Bueno, tú te vas a casar. No te cases. Está re feo el matrimonio, la mujer que Dios me dio. Usted hace ver muy mal a Dios. Haciéndole ver a todo el mundo que Dios no le puede ayudar. Cuando el problema no es Dios, el problema es usted. Es quejoso. Hay otros que se quejan del trabajo, cuando Dios le dio el trabajo. Hay otros, mire, este es mi favorito, se quejan de la iglesia. Y luego usted los invita a la iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Cuál? ¿A la que estuviste criticando todo el mes pasado? No, así estoy bien. Pastor, hable con mi hijo, corríjalo. ¿Cuál? ¿El pastor que estuviste hablando mal todo este tiempo? ¿Cómo le voy a ayudar? Quejosos. Y usted hace ver muy mal a Dios. Quejándose de las circunstancias que Dios lo pone, quejándose por las pruebas que Dios lo pone, quejándose de los castigos que usted se merece. ¿No se los merece? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿O le da amnesia como a alguno de los hijos? ¿Por qué te castigué? No sé. De verdad no sabes. No se conoce usted. Esos pecados que nadie conoce, usted los conoce. ¿Para qué se hace? Ayer hablé con un hombre y me dice, no, yo no miento. Mentiroso, le dije, no te hagas. No, yo no miento, hace 20 años que no miento. Le digo, mentira de Satanás, ni te acuerdas de hace 20 años. Para ellos, yo soy justo. Y hay cristianos así, que no se acuerdan lo perversos que son. Dice la Biblia, nada sin quejarse. Dios nos da gracia. Porque ¿cuántas veces se ha quejado? Vaya conmigo a Éxodo 16. Dios le dio mucha gracia a estos hombres. Mire, se quejaban de Dios. Decían, no me da de comer, no me da de beber. No, mejor mátame, Señor. Así, mira, mejor muerto que como me tratas. Note lo que dice Éxodo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Ellos se quejaban, Dios les daba pan. Ellos se quejaban, Dios les daba de comer. Sus vestimentas, mira, ahí estaban vestidos. Todo Dios los cuidaba. Una nube para cubrirlos de día, otra nube de fuego para cubrirlos de noche. Ahí está Dios, aguantándose a todos esos cristianos quejosos. ¿Sabe que usted se queja y se queja y todavía Dios no lo ha consumido? Esa es la misericordia que Dios tiene. Es la misericordia que yo tengo que extender a otros. La misma misericordia que Dios nos da. Dios es paciente con nuestra murmuración. Usted se levanta y en lugar de darle gracias a Dios se queja. No le da gracias a Dios por su salvación. Se queja de cómo le duele el cuerpo sin darse cuenta que Dios le dio un cuerpo completo. Se queja del trabajo cuando otros no tienen trabajo. Se queja de la comida que va a comer cuando otros no tienen para comer. Se queja de la familia que tiene cuando otros no tienen familia. Se queja de los hijos que tiene cuando otros desearían tener hijos. Se queja de los padres que tiene. Y hay muchachos que no tienen padres. Hay muchachos que quieren llamarle a su papá y no pueden llamarle a su papá. Y usted se queja. Pero mire, la misericordia de Dios llega a su límite. Dios no quiere que nos quejemos, Dios quiere que demos gracias.
¿Sabe que lo opuesto de ser quejoso es dar gracias? O sea, una persona quejosa no da gracias. Pregúntese esto, ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias? Al liderazgo, a sus padres, a Dios, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Los quejosos no dan gracias. Nada más se quejan. Dad gracias porque esta es la voluntad de un hombre que se llamaba Matthew Henry. Y este hombre escribió un comentario famoso de la palabra de Dios que lleva su nombre. Y a él le gustaba escribir en su diario todas las bendiciones que Dios le daba. Y un día escribió él ahí: gracias Dios porque hoy me robaron la cartera. Y puso ahí número 1, gracias porque aunque me robaron la cartera, no tenía mucho la cartera. Después escribió número 2, gracias porque aunque me quitaron la cartera, no me quitaron la vida. Y finalmente escribió: gracias Dios porque me robaron y no era yo el que tenía que robar. ¿Ve la diferencia de las dos personas? El que se queja y el que siempre encuentra una excusa de dar gracias. No busque excusas para quejarse, busque excusas para dar gracias. Tanto que nos da Dios. Seguramente usted puede encontrar algo de dar gracias. Si no, no se preocupe, Dios castiga las murmuraciones. Vaya conmigo a Números capítulo 14. Tarde o temprano, Dios se cansa de que se quejen. Y Dios los castiga porque es pecado quejarse. Porque es pecado hablar mal de un Dios perfecto, santo. Números 14, 26 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud? Esta multitud era depravada. ¿Quiénes son los depravados? Que murmura contra mí. No, pastor, yo no soy depravado. Si es quejoso, usted es depravado. Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste mi tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi... ¿Dios castiga? Sí, y Dios castiga a los que se quejan. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud. ¿Qué dice ahí la Biblia? Perversa. Que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Cuidado de lo que usted se queja. ¿Qué decían? Ojalá muriéramos en el desierto. Ok, ahí está pues. ¿De qué se queja? ¿Por qué se queja? Cuidado cómo se queja. Porque será que Dios le paga con lo mismo en lo que usted se queja. ¿Se queja de su esposo? ¿Qué tal si Dios se lo quita? ¿O ahí va a dar gracias? ¿Se queja de su esposa? ¿Cómo será su vida sin esposa? ¿Te quejas de tus padres, joven? Cuando se los lleve Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Desprecia su consejo ahora? Cuando quieras pedirle su consejo y no estén ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Se queja del liderazgo? ¿Qué haría usted sin iglesia? Porque sin liderazgo de la iglesia no hay iglesia.
Ninguno de los que mencioné son perfectos. Pero gracias a Dios que nos los dio. ¿Por qué se queja? Pregúntese esto, ¿se ha quejado esta semana? No vayamos tan lejos, ¿se ha quejado hoy? ¿Por qué se queja? Dios castiga a los que se quejan. Finalmente, Éxodo 16:7. Quiero que note una pregunta que le va a ayudar a recordar siempre que no debe quejarse. Porque el quejarse implica que nosotros tenemos derecho a quejarnos. Y usted no tiene derecho a quejarse de nada. ¿Quién es usted para quejarse? ¿Quién es usted para decirle a Dios lo que Él debe de hacer? ¿Qué ha hecho usted por Dios? Con trabajo obedecemos. Note lo que dice Moisés. Por eso él no se quejaba. ¿Se acuerda que era el único que no se quejó? Porque él entendía esto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, note esto, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Quién es usted para quejarse? ¿Se queja usted de los errores de otros? ¿Es usted perfecto? ¿Se queja usted de lo que Dios ha permitido en su vida? Usted ha de saber más que Dios. ¿Se queja usted del castigo de Dios? No ha de merecerlo. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja? Cristiano, pregúntese esto. ¿Por qué se queja? Señor, gracias por este día que tú nos das. Señor,